El éxito que lo convirtió en leyenda también marcó el inicio de su caída. Özkan Deniz, el inolvidable rostro de la novia de Estambul, pasó de ser el hombre más admirado a enfrentar traición, pérdidas y un dolor que nadie vio venir. Entre escándalos y silencio, su verdad estremeció a todos. Suscríbete y dale un me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Envía un super thanks si puedes o comenta lo que más te sorprendió. Özkan Deniz no nació rodeado de privilegios ni oportunidades fáciles, sino en un entorno donde cada paso hacia adelante requería esfuerzo, paciencia y una determinación poco común. Desde muy joven entendió que su realidad no cambiaría por casualidad, y fue ahí donde comenzó a apoyarse en lo único que parecía abrirle puertas: su voz. No era solo un talento técnico, era una forma de expresar emociones profundas que conectaban con quienes lo escuchaban. Mientras otros seguían caminos tradicionales, él apostó por escenarios modestos, celebraciones locales y pequeños espacios donde empezó a construir su identidad artística. Aquellas primeras experiencias no solo le dieron visibilidad, también le enseñaron a leer al público, a dominar el miedo y a transformar la inseguridad en presencia escénica. Con el tiempo, su estilo fue madurando y su voz adquirió una fuerza distintiva que lo separó de otros intérpretes emergentes. No buscaba simplemente cantar, buscaba transmitir historias, provocar sentimientos y dejar huella. Ese enfoque marcó la diferencia cuando decidió dar el siguiente paso hacia una carrera profesional más sólida. Su llegada a la industria musical no fue inmediata ni sencilla, pero cada intento lo acercaba más a consolidar su lugar. Cuando finalmente comenzó a ganar reconocimiento, lo hizo de manera progresiva pero firme, captando la atención de un público que encontraba en sus canciones una mezcla de melancolía, romanticismo y autenticidad. A medida que su popularidad crecía, también lo hacía su ambición artística. No se conformó con el éxito inicial, sino que trabajó para perfeccionar cada aspecto de su desempeño. Esa disciplina lo llevó a escenarios cada vez más grandes, donde su presencia ya no pasaba desapercibida. Con el paso del tiempo, su nombre empezó a resonar con fuerza dentro del panorama musical turco, convirtiéndose en una referencia para toda una generación que veía en él un ejemplo de superación. Sin embargo, su inquietud creativa lo impulsó a explorar nuevos territorios. Fue entonces cuando encontró en la actuación una extensión natural de su capacidad expresiva. Frente a las cámaras, demostró que su talento no se limitaba a la música. Su mirada, sus gestos y su manera de interpretar emociones lo convirtieron rápidamente en una figura destacada. No era el típico rostro atractivo sin profundidad, había en él una intensidad que atrapaba y una sensibilidad que daba vida a personajes complejos. Esa transición no solo amplió su carrera, también fortaleció su imagen pública como un artista completo. La combinación de música y actuación consolidó su lugar en la industria del entretenimiento, proyectándolo como un hombre capaz de conquistar tanto escenarios como pantallas. Así, lo que comenzó como un sueño en condiciones humildes terminó transformándose en una trayectoria marcada por la constancia, el crecimiento y una identidad artística que nunca dejó de evolucionar. El punto de inflexión definitivo en la trayectoria de Özkan Deniz llegó cuando asumió el desafío de dar vida a Faruk Boran en Bride of Istanbul, un personaje que exigía una combinación precisa de fuerza, vulnerabilidad y profundidad emocional. Desde su primera aparición en pantalla, logró construir una conexión inmediata con el público, no solo por su presencia, sino por la autenticidad con la que transmitía cada sentimiento. Faruk no era un protagonista convencional. Era un hombre marcado por responsabilidades, conflictos internos y un amor intenso que lo llevaba a tomar decisiones difíciles. Özkan supo capturar esa complejidad con una naturalidad que traspasaba la ficción, haciendo que cada escena pareciera una experiencia real. A medida que la historia avanzaba, su interpretación fue ganando fuerza, consolidándose como el eje emocional de la narrativa y elevando el impacto de la serie a niveles inesperados. El fenómeno no tardó en expandirse más allá de las fronteras de Turquía, conquistando audiencias en distintos continentes y convirtiéndose en un referente del drama contemporáneo. La historia logró resonar en culturas muy diferentes, pero gran parte de ese éxito se debió a la forma en que Özkan representó el amor, no como una idealización superficial, sino como una vivencia intensa, llena de contradicciones, sacrificios y momentos de ternura. Su manera de mirar, de guardar silencios y de expresar emociones sin necesidad de palabras se volvió icónica, generando una identificación profunda con millones de espectadores. Con el paso del tiempo, su imagen se transformó en la del hombre que muchos admiraban y otros tantos soñaban encontrar en la vida real. No se trataba únicamente de apariencia, sino de la forma en que su personaje equilibraba autoridad con sensibilidad, determinación con empatía. Ese equilibrio fue clave para que su figura trascendiera la pantalla y se instalara en el imaginario colectivo como un modelo de ideal romántico. Paralelamente,
Su carrera artística alcanzó un nivel de consolidación excepcional, ya que supo mantener una presencia activa y relevante en distintos ámbitos del entretenimiento. Mientras su trabajo en televisión generaba un impacto global, su vínculo con la música seguía fortaleciéndose, permitiéndole conectar con el público desde otra dimensión emocional. En el cine, su participación en proyectos más elaborados aportó una nueva capa de reconocimiento, demostrando que su talento podía adaptarse a diferentes formatos sin perder autenticidad. Este equilibrio entre disciplinas no solo amplificó su alcance, sino que reforzó su imagen como un artista integral. Durante ese periodo, cada aparición suya generaba expectativa, cada proyecto despertaba interés y cada interpretación reafirmaba su capacidad para reinventarse sin perder esencia. La intensidad de ese momento no solo marcó el punto más alto de su popularidad, sino que también dejó una huella duradera en la industria, posicionándolo como una figura clave dentro del fenómeno internacional de las producciones turcas. Detrás de la imagen sólida que proyectaba ante el público, la vida de Özkan Deniz comenzó a mostrar señales de desgaste que pocos podían percibir desde fuera. La exigencia constante del trabajo, las largas horas de rodaje y los compromisos acumulados fueron creando una rutina agotadora que poco a poco afectó su bienestar. Dormir se convirtió en un lujo y el descanso dejó de ser una prioridad, mientras la presión por mantenerse en la cima crecía sin pausa. Cada proyecto implicaba una entrega total, y esa intensidad, que antes era una de sus mayores fortalezas, empezó a volverse en su contra. El cuerpo comenzó a enviar señales claras de que algo no estaba bien, pero durante un tiempo fueron ignoradas en medio de la responsabilidad y el deseo de no fallar. Sin embargo, el límite llegó de forma inevitable cuando su salud se quebró y tuvo que ser hospitalizado por agotamiento extremo en 2018, un episodio que marcó un antes y un después en su vida. Aquella situación no solo evidenció el impacto físico del ritmo al que estaba sometido, también reveló el costo emocional de sostener una imagen pública impecable mientras internamente enfrentaba un desgaste profundo. A este escenario se sumó una crisis personal que terminó de intensificar el momento difícil que atravesaba. Su relación con Face Aktan comenzó a deteriorarse en medio de tensiones acumuladas, diferencias irreconciliables y una exposición mediática que complicaba cualquier intento de resolver los conflictos en privado. Lo que inicialmente fue una historia de unión terminó transformándose en una separación marcada por desacuerdos visibles y una tensión constante por parte de los medios. La situación escaló hasta convertirse en una disputa por la custodia de su hijo, un proceso que añadió aún más presión emocional a un contexto ya frágil. Cada paso del conflicto fue seguido de cerca por la prensa, que amplificaba cada detalle y convertía lo personal en espectáculo. Para alguien que siempre había cuidado su vida privada, enfrentarse a esa exposición resultó especialmente difícil. La combinación de agotamiento físico, tensión emocional y conflictos familiares generó un escenario complejo en el que mantener el equilibrio se volvió cada vez más complicado. A pesar de todo, intentó mantenerse firme, pero el impacto de estos acontecimientos dejó huellas visibles en su estado anímico. Su energía ya no era la misma, su expresión reflejaba cansancio y su entorno comenzó a notar un cambio en su forma de enfrentar la vida. Fue una etapa en la que tuvo que confrontar no solo las exigencias externas, sino también sus propias limitaciones, comprendiendo que incluso quienes parecen más fuertes necesitan detenerse para reconstruirse. El momento más doloroso de toda esta historia no llegó desde el exterior, sino desde el núcleo más íntimo de la vida de Özkan Deniz, donde la confianza debía ser inquebrantable. Durante años, había depositado la gestión de sus asuntos económicos en manos de su hermano Erkan Deniz, convencido de que nadie cuidaría mejor de sus intereses que alguien de su propia sangre. Esa relación, construida sobre años de cercanía y cooperación, parecía sólida y segura. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando ciertas inconsistencias empezaron a llamar su atención. No fue un descubrimiento inmediato ni evidente, sino una serie de detalles que poco a poco generaron inquietud. Movimientos financieros que no lograba explicar, decisiones tomadas sin su conocimiento y documentos que despertaban dudas fueron acumulándose hasta formar un panorama inquietante. Al profundizar en la situación, la realidad resultó mucho más grave de lo que imaginaba. Propiedades que creía bajo su control habían sido transferidas, compromisos financieros aparecían a su nombre sin su consentimiento y deudas significativas amenazaban con desestabilizar todo lo que había construido. La sorpresa dio paso a la incredulidad, y ésta rápidamente se transformó en una profunda sensación de traición. No se trataba únicamente de pérdidas económicas, sino de la ruptura de un vínculo que consideraba irrompible. Intentó buscar explicaciones, esperando que existiera algún malentendido, pero las respuestas no lograron disipar las dudas. La tensión creció y las conversaciones se volvieron cada vez más difíciles, hasta que la situación alcanzó un punto sin retorno. Fue entonces cuando tomó la decisión de acudir a la justicia,
presentando una denuncia formal por fraude y amenazas, un paso que marcó la ruptura definitiva entre ambos. La noticia no tardó en hacerse pública y generó un impacto inmediato en la sociedad. Los medios comenzaron a seguir cada detalle del caso, convirtiéndolo en uno de los temas más comentados del momento. La opinión pública se dividió, con quienes expresaban apoyo incondicional y quienes cuestionaban lo ocurrido, generando un debate intenso sobre confianza, familia y poder. La magnitud del escándalo trascendió el ámbito personal y se transformó en un fenómeno mediático que sacudió el panorama del entretenimiento en Turquía. En medio de esta tormenta, Özkan tuvo que enfrentar no solo las consecuencias legales y económicas, sino también el peso emocional de ver expuesta una herida tan profunda ante millones de personas. La experiencia dejó claro que las mayores caídas no siempre provienen de enemigos visibles, sino de aquellos en quienes se confía plenamente. Tras el estallido del conflicto y sus consecuencias inmediatas, la realidad de Özkan Deniz cambió de forma drástica y silenciosa. Lo que antes era una agenda llena de compromisos y proyectos se transformó en incertidumbre, pausas obligadas y decisiones difíciles. Las restricciones financieras afectaron su estabilidad, mientras varias oportunidades profesionales se desvanecían ante la sombra del escándalo. La industria, que suele moverse con rapidez y cautela, empezó a tomar distancia, dejando al artista en una posición frágil en la que cada paso debía ser cuidadosamente medido. En medio de este escenario, eligió apartarse del ruido y del constante escrutinio público. No fue una retirada impulsiva, sino una necesidad profunda de protegerse y de recuperar algo de equilibrio en medio del caos. Encontró refugio en lo más importante de su vida, su hijo, convirtiendo el tiempo compartido en una fuente de fortaleza y sentido. Esa cercanía le permitió reconectar con una parte de sí mismo que había quedado relegada por las exigencias de su carrera. Mientras tanto, los cambios en su estado físico no pasaron desapercibidos. Su apariencia reflejaba el desgaste acumulado, con una figura más delgada, gestos más contenidos y una mirada que transmitía cansancio y reflexión. Ya no proyectaba la seguridad de otros tiempos, sino una vulnerabilidad que, lejos de debilitarlo ante el público, lo hacía más humano y cercano. Las imágenes que circulaban generaban preocupación, pero también despertaban empatía en quienes comprendían la magnitud de lo que estaba atravesando. Durante ese periodo, el silencio fue su principal aliado, pero no podía prolongarse indefinidamente. Llegó un momento en el que sintió la necesidad de expresar lo que estaba viviendo, no como una defensa, sino como una forma de liberar la carga emocional que llevaba consigo. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo con una serenidad que contrastaba con la intensidad de los acontecimientos. Sus palabras no buscaron generar polémica ni alimentar el drama, sino transmitir una nueva perspectiva sobre lo que realmente valoraba en ese punto de su vida. Al afirmar que ya no perseguía el reconocimiento, sino la tranquilidad interior, dejó claro que su visión había cambiado de manera profunda. Aquella declaración marcó un giro significativo, mostrando a un hombre que, después de haber enfrentado pérdidas y desilusiones, comenzaba a redefinir sus prioridades. No se trataba de renunciar a su carrera, sino de encontrar una forma más consciente de vivirla, sin sacrificar su bienestar personal. Esa etapa, aunque difícil, se convirtió en un proceso de introspección que lo llevó a replantearse su relación con la fama, el éxito y su propia identidad. Lejos de quedarse atrapado en el dolor, Özkan Deniz tomó una decisión que marcaría un nuevo rumbo en su vida, volver a crear desde lo más profundo de su ser. La música dejó de ser únicamente un medio de expresión artística para convertirse en un refugio emocional, un espacio donde podía transformar sus heridas en palabras y melodías. Cada composición nacía desde la sinceridad, sin filtros ni pretensiones, conectando con una verdad interior que antes había permanecido oculta bajo el peso de la fama. En ese proceso encontró una forma de reconstruirse, entendiendo que el arte también puede ser una vía de sanación. Sus nuevas canciones comenzaron a reflejar una madurez distinta, con letras cargadas de introspección, pérdidas, aprendizaje y esperanza. El público percibió ese cambio de inmediato, no era solo un regreso, era una evolución. A medida que retomaba sus proyectos, lo hacía con una mirada más consciente, priorizando la calidad emocional por encima de la perfección superficial. Volver a los escenarios no fue un acto de rutina, sino un momento profundamente significativo. Cada presentación se convirtió en un encuentro genuino con quienes lo habían acompañado durante años, una especie de diálogo silencioso donde la música decía lo que las palabras no alcanzaban. En esos instantes, la conexión con el público adquiría un valor distinto, más humano, más cercano. Paralelamente, comenzó a comprender que una parte esencial de su proceso implicaba soltar el peso del resentimiento. Aunque las heridas seguían presentes y ciertas relaciones no pudieron reconstruirse, eligió no alimentar el rencor.
Entendió que aferrarse al dolor solo prolongaba el sufrimiento y que el perdón, lejos de justificar lo ocurrido, representaba una forma de liberarse internamente. Esta decisión no fue fácil ni inmediata, sino el resultado de un proceso profundo de reflexión y crecimiento personal. Con el tiempo, esa postura comenzó a definir la nueva etapa de su vida. Ya no se trataba de demostrar nada a nadie, sino de vivir con mayor equilibrio y autenticidad. Su historia empezó a ser vista desde otra perspectiva, no como la caída de una figura pública, sino como el recorrido de alguien que enfrentó momentos difíciles y logró transformarlos en aprendizaje. Hoy su imagen va más allá del reconocimiento artístico, convirtiéndose en un referente de fortaleza emocional para muchas personas que encuentran en su experiencia una fuente de inspiración. Su capacidad para levantarse, adaptarse y seguir adelante con dignidad lo posiciona como un ejemplo de resiliencia, demostrando que incluso después de las etapas más complejas, siempre existe la posibilidad de reconstruirse desde adentro.